Muy buenas tardes con todos y todas ustedes. Una tarde más, un jueves más para llegar a sus hogares con mensajes claros, concretos, con contenidos adecuados para que ustedes puedan ponerlo en práctica y sobre todo hacer que la salud y la prevención sean el eje de su día a día. La tarde de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cuidado de nuestros ojos. Ustedes nos han pedido que hablemos de este tema, ya que estamos viviendo una realidad muy diferente a la habitual. Pasamos mucho más tiempo frente al computador, nuestros niños ya no tienen esa relación vis a vis con sus compañeros, con sus maestros, estamos a través de una plataforma online recibiendo clases, haciendo teletrabajo y todo esto ha ido pues de alguna u otra manera afectando nuestra visión. Por eso la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Daniel Huarache, él es médico especialista en oftalmología y también en cirugía del segmento anterior del ojo. Él trabaja en la Fundación Hogar del Ecuador y también en el Centro Oftalmológico Arechábala. Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio y conversar con todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales sobre este tema tan interesante. Bienvenido. Muchas gracias, Fernanda. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Como había mencionado un poquito anteriormente, las personas están muy preocupadas en sus hogares por las situaciones que estamos viviendo con el tema de estar mucho tiempo frente al ordenador. ¿Con qué podemos comenzar, qué podemos comenzar mencionando para decirles a las personas qué deben hacer y cómo deben ir cuidando paulatinamente su salud visual? Y bueno, esto realmente, toda esta situación ha hecho que se modifiquen los hábitos y las rutinas de las personas. Hay muchas personas, adultos, que su trabajo lo hacen vía online a través de la computadora y hay una gran población de niños también que todas sus clases las están viendo online también y pasan un montón de horas en la computadora, cosa que también los docentes deben tomar un poquito en cuenta con respecto al tiempo de uso, ¿no? Porque anteriormente, básicamente la computadora la utilizaban al regresar de clases, comenzaban en la tarde a hacer sus deberes y todo, pero ahora pasan todo, su horario de clases es en la computadora y después hacer los deberes también en la computadora. Entonces, definitivamente hasta el momento no hay nada demostrado que la iluminación o la luz o hay algún rayo de la computadora que le cause daño al ojito, pero por efecto mecánico, el estar mucho tiempo en la computadora, generalmente la concentración implica parpadear muy poco y el parpadeo es una función vital para la lubricación del ojito. Entonces, definitivamente, mientras más tiempo pasemos en una computadora, el tiempo la frecuencia del parpadeo se va a reducir muchísimo. Y esto hace que la lubricación y la lágrima no cumpla su función y esto a mediano, largo plazo, evidentemente trae problemas, cambios inflamatorios en la superficie del ojo y eso, el proceso inflamatorio va a traer consigo una serie de molestias. Y ahí es donde vienen entonces los problemas, el famoso síndrome de ojo seco. Yo creo que ahorita toda la población, yo creo que más del 98% de la población tiene algún grado de ojo seco, muchas veces causado por algunas otras enfermedades, muchas veces causado por la edad, muchas veces causado por el clima, los climas muy fríos, son climas en el cual por supuesto la evaporación de la lágrima es mayor, pero una gran parte de la población, el síndrome de ojo seco es de causa mecánica por falta de parpadeo. Entonces, de hecho hay muchos trabajos en los cuales han colocado videos a las personas que están trabajando en computadora y le toman el número de parpadeos por minuto que tiene y el parpadeo se reduce en más de un 90% y eso evidentemente trae sus consecuencias. Todos esos cambios inflamatorios van a traer molestias que incluyen ardor, resequedad, sensación de tener arenita en el ojo, quemazón, a veces dolor, visión borrosa. Todos esos son síntomas que acompañan el síndrome de ojo seco. Entonces, anteriormente era un clásico que el síndrome de ojo seco lo veíamos sobre todo en hombres de bastante edad y en las mujeres a partir de la menopausia, porque por razones hormonales la cantidad y la calidad de la lágrima se reduce muchísimo en la menopausia, pero ahorita están yendo a las consultas muchos niños con síndromes de ojo seco. Por supuesto, con causas diferentes al de una menopausia, pero por causas mecánicas, y es el tiempo, el exceso de uso de computadora. ¿Okay? Entonces, eso definitivamente eso está afectando un poco la salud ocular en la población. Ahorita es un factor importante a tomar en cuenta.
Nos has acabado de dar una explicación a muchas incógnitas que hemos tenido dentro de las preguntas que nos han enviado. Justo decían, sentimos como si tenemos tierrita en la parte, en esta parte de los ojos. También nos han dicho que hay unos latidos, o sea, como que el ojo te late. Ayer estaba una paciente justamente y nos decía, dice, tengo una sensación, ustedes ven que mi ojo me está latiendo. O sea, no es percibible a la vista de las personas que están ahí, pero ella tenía esa sensación. Tal vez este también es un síntoma del ojo seco, como tú nos Bueno, dices. la sensación de tener arenita es un clásico del síndrome de ojo seco y esos son los pacientes que se ponen en el espejo y comienzan a buscar si no se ven nada y se pasan la mano y se vuelven a pasar y no se les quita y van a la consulta y uno les explica, mira, tu ojito está bien, tienes un síndrome de ojo seco y ese es parte de los síntomas, pero doctor, revíseme bien porque es que yo siento que tengo ahí algo y eso es un síntoma clásico. Ahora, la sensación de que el ojito como que tenga como latido, eso puede ser pueden ser varias cosas, ¿no? Uno puede ser simplemente a veces los dolores de cabeza o las cefaleas, que son cefaleas pulsátiles, se puede sentir como que el ojo late, pero generalmente está acompañado de una cefalea en la misma región, ya sea en la región frontal o al lado de la cabeza. Pero hay otra condición que no tiene que ver mucho con el ojo seco, tiene que ver más con el agotamiento o con deficiencia de vitamina, que se llama la miosimia del orbicular. El orbicular es el músculo que se encarga de cerrar el ojito y entonces la sensación que hay es como que el párpado tiembla, hay unas contracturas involuntarias del párpado y eso se puede sentir como que el ojo late. Pues. Entonces hay algunos pacientes que lo describen como eso, ¿no? Pero no necesariamente está asociado a los problemas de resequedad, pero sí puede ser agotamiento, a veces falta de lentes, deficiencia de vitamina, pero generalmente es una condición totalmente benigna y que así como viene y nos fastidia unas semanas, unos meses, se desaparece otra vez un tiempo sin necesidad de un tratamiento. Uh -huh. ¿De qué otro tipo de patología o síndrome, como tú nos has mencionado, podemos hablar en esta época? Porque muchas de las veces, como tú dices, en la menopausia, las mujeres ya comenzamos a leer, alejando un poco más del tema de los libros, ¿no es cierto? Necesitamos lentes. Pero ¿qué otra recomendación o qué otro síntoma podemos conversar para que la gente que nos esté escuchando pueda conocer y de pronto ir reconociendo esta sintomatología en su vida diaria? Claro, bueno, en el ojito, básicamente el problema de resequedad, están por supuesto los problemas de agotamiento visual. En las personas que tengan a lo mejor problemas de medida, de fórmula, que tengan problemas refractivos, evidentemente que van a tener alguna dificultad en la computadora y si no se han dado cuenta, a veces se hace que la persona se agote mucho más y no tolere y a veces se estimulan para que aparezcan dolores de cabeza y cefaleas. Y hay otro factor, yo creo que tan importante o más importante que el problema visual, que también es importante, y son los problemas osteomusculares a nivel del cuello y de los hombros. Hay personas que definitivamente desarrollan dolores y contracturas musculares por la posición de la computadora, que no todo el tiempo es la más correcta, y entonces hay problemas serios, pues, incluso de amortiguación, como describen los pacientes, que se le amortiguan los brazos, precisamente por problemas de contracturas musculares a nivel del cuello, ¿no? Que ya es otro tema, pero todo eso son también problemas que se asocian. Y muchos problemas, bueno, los pacientes con presbicia, definitivamente el mirar el teclado, mirar la pantalla, a menos que tengan las letras muy grandes o que la alejen un poco, pueden pasar un tiempo tranquilo, pero generalmente quien usa la computadora tiene también algún texto que necesita leer, revisar de cerca y eso por supuesto hace que haya más agotamiento y que el paciente se agote y no rinde igual. Entonces hay muchas veces los pacientes consultan por cefalea y definitivamente son problemas visuales, falta de lentes y que simplemente con una evaluación tiende a mejorar bastante, ¿no? Pero yo creo que del tema del uso de la computadora, el problema de la resequedad, el factor mecánico es importantísimo. Entonces imagínense una persona, vamos a mencionar por ejemplo un diabético menopáusico y que además tiene un problema, pasa un montón de horas, 8, 10 horas en una computadora, entonces se le asocian todos los factores predisponentes para el ojo seco, ¿no? Entonces definitivamente su ojo seco empeora, ya lo tenía, ahora va a ser peor. Igualito que los pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, lupus y todas las autoinmunes, ¿no? Los pacientes que toman medicación antihipertensiva, generalmente los antihipertensivos, los hipoglicemiantes, todos tienen de alguna manera algún efecto que hace que disminuya la producción de lágrimas. Todo ello influye. Uh -huh.
interesante conocer este tema. Realmente nosotros pensamos que las lágrimas están ahí, solo las sacamos cuando las necesitamos o cuando nos ponemos tristes, pero hemos acabado de escuchar que necesitamos que nuestros ojos tengan esa humedad que nos produce las lágrimas para que no se provoque esa resequedad. Daniel, en el caso de las personas que tengan esta resequedad, como tú nos has mencionado, o este síndrome de ojo seco, ¿qué deben hacer? ¿Cuál sería el tratamiento que podrían tener antes de llegar, por supuesto, a la consulta de un médico especialista como tú para que pueda ver su caso personal? Pero quizás podemos recomendar algo que se puede hacer en casa. Sí, bueno, el síndrome de ojo seco, para que tengan una idea, el síndrome de ojo seco va, como muchas enfermedades, desde formas hasta formas muy severas. Y va a depender mucho, por supuesto, de qué es lo que esté causando el ojo seco. Por ejemplo, los ojos secos causados en los pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, generalmente son ojos secos que tienden a ser mucho más severos y pueden llegar a ser tan severos si no se atiende y se trata de manera correcta, y a veces tratándolos también llegan a formas tan severas que las córneas y la esclera se perforan y llegan a perder un ojito en casos tan severos, ¿no? Eso, por supuesto, no se ve en los pacientes que no tengan enfermedades predisponentes. Antes de llegar a la consulta, si lo que precisamente causa el problema, o sea, el cerrar y abrir el ojo, el párpado, tiene una función bien, bien importante, que es primero la de proteger siempre el reflejo cuando algo va hacia el ojito, es cerrar, eso va a impedir que se lesione el ojo de manera más frecuente, y lubricar. Cada vez que cerramos y abrimos los párpados, el párpado está bañando de lágrimas toda la superficie del ojo. Entonces, si el problema está en que no se está cerrando el ojo, definitivamente lo correcto sería hacer muchas pausas. Mientras se esté trabajando, debe hacerse pausas, debe cerrarse un rato los ojos, debe parpadearse, obligarse a parpadear, porque de manera involuntaria no se hace al momento de estar en la computadora. Y haga el ejercicio. Cuando vea esta grabación, usted misma vuelva a ver y ponga un cronómetro, cuente un minuto y cuente cuántos parpadeos hace. De manera involuntaria es difícil controlar y hacer que parpadee, a menos que ya un paciente tenga muchas molestias y definitivamente usted lo ve parpadeando muy seguido, pues generalmente ya hay un problema de resequedad importante. Y lo otro es que el ojo seco, durante todo el día, la característica es que no parpadeamos, no tenemos molestia, y muchas veces en la noche el paciente refiere: doctor, pero es que es en la noche, no es cuando trabaja en la computadora, es en la noche que tengo unas molestias que no puedo, tengo que cerrar los ojos, tengo que ponerme algo frío. Es porque ya el ojo tiene un montón de horas sufriendo reseco, y definitivamente la inflamación y las molestias vienen más tarde, vienen en la noche. Entonces el tema es no dejar que se reseque durante el día. Entonces está el parpadear muchas veces, en hacer pausas, cerrar los ojos, y evidentemente hay que usar sustitutos del aire. Y ahorita en los niñitos estamos usando sustitutos del aire. Y por supuesto en la consulta sí se va a evaluar para tratar de clasificar primero la causa del ojo seco, porque dependiendo de la causa tiene un tratamiento específico. Para los ojos secos mecánicos, definitivamente la opción es usar lubricante y parpadear, cerrar los ojos. Los pacientes que tengan ya problemas hormonales o que haya un proceso inflamatorio asociado, por supuesto hay que usar el lubricante y usar corticoides también. Hay inmunomoduladores, hay corticoides, hay varios medicamentos que se pueden utilizar para suprimir la respuesta inflamatoria, y al suprimir la respuesta inflamatoria, evidentemente que va a haber mejoría de los síntomas y el lubricante va a aliviar más al paciente. Lo otro es que yo le explico al paciente que el problema de resequedad es como las personas que tienen sed. Nosotros nos da sed, tomamos agua, se nos quita la sed un rato y al rato otra vez tenemos sed. Igualito hay que volver a tomar agua. En el ojito pasa igual. Cada tanto tiempo lo correcto es estar usando lubricante. Quien no tenga mayores síntomas, uno puede recomendar hasta unas 2 veces al día, media mañana, media tarde, poner una gota de lubricante. Y quien tenga más síntomas, simplemente repetir más veces. Hay pacientes que usando 1 o 2 veces al día el lubricante están bien, tienen los síntomas muy leves que no les molesta, pero hay pacientes que tienen síntomas tan severos que mandamos cada 20 y cada 30 minutos una gota. Entonces, por eso es importante clasificar la severidad del ojo seco y, por supuesto, la causa para poderla tratar. Es importante que ustedes vayan tomando muy en cuenta. Como decía Daniel, nos ha recomendado un ejercicio que debemos hacer. Muchas de las veces creemos que parpadear no es importante y acabamos de enterarnos que es importantísimo y sobre todo va a ayudar a proteger y a cuidar nuestros ojos. Pero Daniel,
A los niños, nosotros conocemos el lubricante que tú lo dices como las lágrimas artificiales. Muchas de las veces uno va a la farmacia y pide, deme un frasquito de lágrima artificial, ¿no es cierto? Que sería el equivalente, ¿verdad? A lo que tú mencionas como lubricante. Sí, el lubricante definitivamente es la misma lágrima artificial. Ahora, es importante lo que mencionas, ¿no? Porque las lágrimas artificiales, hay muchas lágrimas artificiales en el mercado, hay muchas marcas y algunas, o sea, hay marcas de distintos laboratorios que son los mismos componentes, pero las lágrimas también tienen distintas clasificaciones y usos. Por ejemplo, la lágrima tiene tres componentes: un componente mucoso, un componente acuoso y un componente lipídico, que es la grasa, que ese es el que va en la superficie de la película lagrimal, y la grasa es la que ayuda a que la lágrima no se evapore muy rápido. Entonces hay problemas, hay pacientes que tienen síndromes de ojo seco que están causados por deficiencia de la producción de esa capa de grasa y se evapora muy rápido. Entonces hay unas lágrimas artificiales que traen un componente grasoso un poco más alto y entonces ayuda a que la película lagrimal sea un poquito más estable. Pero vamos a hablar un poquito general de las lágrimas que hay en el mercado. En todo caso, tocando el tema sobre todo los niñitos, que teóricamente los niñitos, su función lagrimal tiene que ser, generalmente está normal, a menos que haya algún otro tipo de problema, pero hablando de un paciente que tenga, no tenga ningún tipo de patología y que tiene síntomas de ardor, sensación de arenita, a veces visión borrosa, a veces parpadean y ven mejor. En esos pacientes en el mercado existen las lágrimas que no tienen preservantes. Los preservantes o los conservantes del medicamento son compuestos químicos que hacen que el medicamento dure más tiempo en el frasco y cuando los usamos mucho tiempo, esos mismos conservantes nos producen inflamación en el ojito también. Entonces, en los niñitos, por supuesto, lo correcto sería usar lubricantes que no tengan preservantes. Entonces, hay varios en el mercado. Está, por ejemplo, el Oftafilm SP, está el Lagricel, que antes salían, venían unas ampollitas plásticas chiquiticas que era un poquito incómodo usarlo, y ahorita está saliendo en frasco gotero normal. Y bueno, hay a lo mejor unos dos más por ahí en el mercado, pero yo pienso que esto, bueno, y el Humilup, que también tiene una concentración un poquito más baja, pero también es sin preservante y a lo mejor para niñitos puede ir bastante bien para que no sea tan denso, porque no necesitan una lágrima que sea tan espesa. Entonces, el Humilup, Humi de humedad, Lup de lubricante. ¿Okay? Es facilito. Y eso viene sin preservante y se puede utilizar libre demanda. Pero yo recomendaría en todo caso, si un niñito pasa 8 horas en una computadora, mira, entre una materia y otra, que haga una pausa de 10 minutos, una gotica de lubricante. Y si tiene molestia, por supuesto, repetir más veces. ¿Okay? Eso, por supuesto, que puede ayudar bastante a reducir las molestias y los problemas causados por el ojo seco. Muy importante, porque muchas preguntas que nos han hecho ustedes se han referido a los niños frente al computador. Como tú bien decías hace un momento, antes los niños tenían 1 o 2 horas de clases de computación en la mañana y el resto del tiempo pues era otro tipo de espacio el que ellos compartían. Y en la tarde, a veces los juegos de video, el celular, que se compartía un poco más de tiempo frente a una pantalla o a un ordenador. Pero ahora las cosas han cambiado y mientras estemos en este tiempo, pues cumplamos con estas recomendaciones que nos acaban de decir. No compremos lágrimas por comprar, porque muchas de las personas nos dicen, ah, mi ojito está un poco seco, voy a ponerme lágrimas. Y acabamos de saber que no todas las lágrimas son adecuadas para las edades y para las personas. Entonces, eso es muy importante que aprendamos a diferenciar. Y otra cosa importante que no te mencioné ahorita, que por supuesto no es para que los pacientes vayan a consulta, pero hay un tema ahí importante, y es que cuando un paciente tiene el síndrome de ojo seco, generalmente como dije hace rato, hay un proceso inflamatorio en la superficie del ojito y en la parte blanca del ojito, donde está la conjuntiva, que cuando se inflama se llama conjuntivitis y todos quieren llamar las inflamaciones del ojo conjuntivitis. Ahí en esa capa nosotros tenemos unas glándulas que son las que producen el moco de la lágrima. Entonces, cuando esa capa está inflamada por resequedad o por cualquier otra causa, se produce mucho más moco de lo normal y ese moco de un día para otro se seca y entonces amanece el ojito con lagaña, a veces amanece un poquito pegado y entonces van a la farmacia y le dicen tienes una conjuntivitis y le mandan un gotero entonces con antibióticos, con corticoides, con cosas que no se deben utilizar. Entonces muchas veces son problemas de resequedad o problemas de alergia que cursan
tienen moquito en la mañana y se les pega el ojito a veces en la mañana, y entonces a todo lo quieren ya pensar que es una infección, y le mandan entonces gotas en la farmacia, mira, tengo esto, y en la farmacia inmediatamente le ponen gotas con eso. Entonces, eso es importante siempre primero revisar antes de usar, porque los corticoides, como sabemos, tienen bastante efectos colaterales en adultos, pero en especial en niños. O sea, más peligroso todavía en niños, pues son más sensibles. Pueden aumentar la presión del ojito, pueden causar catarata y glaucoma. Entonces, es triste cuando uno ve a un paciente en una consulta que tiene un montón de años, que iba a la farmacia, le mandaba un corticoide y llegan ya prácticamente ciegos por glaucoma, que ya uno ya no puede ayudar. Entonces, eso realmente es bien importante. La automedicación siempre tiene que tener cuidado. Pero el lubricante y la lágrima artificial sí se puede utilizar libre demanda, sin ningún problema, que no va a causar ningún problema, siempre y cuando sea como las que les estoy mencionando. Muy bien, yo creo que eso es muy importante. También nosotros, dentro ya del punto de vista del paciente con diabetes, de la persona con diabetes, tenemos ya una patología crónica lamentable que es la más frecuente, que es la retinopatía diabética, y que en estos últimos tiempos también, y por qué no hablar de tiempo específico de la pandemia, en muchos de los casos esto se ha ido afianzando mucho más, capaz que las personas por justamente el temor, el miedo a salir, a hacerse los controles, las situaciones de sus niveles de pronto elevados de glucosa han ido haciendo que sus daños en la visión sean cada vez más frecuentes. Yo creo que es muy importante, Daniel, desde el punto de vista del médico especialista en oftalmología, que hablemos de este tema, tanto en el punto de vista preventivo, como ya lo que debemos hacer en el caso de ya comenzar a tener sintomatología referente a esto. Sí, definitivamente o lamentablemente es así. Esta pandemia, bueno, como dijimos al principio, ha cambiado tantas cosas, y una de ellas es que ahorita, después que se retomaron otra vez las actividades, han llegado después de meses un montón de pacientes diabéticos bien descompensados, con un montón de complicaciones bien lamentables en los ojitos, precisamente por el temor a salir, por la dificultad para conseguir un turno, por la dificultad para conseguir los medicamentos. Entonces, eso realmente es un punto bien importante, ¿no? El paciente diabético definitivamente tiene que tener, así como tiene que tener un control endocrinológico estricto, nefrológico estricto, tiene que haber un control oftalmológico estricto. Hay una estadística que a mí me gusta siempre mencionarla, que, por ejemplo, fíjate esto, para pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, alrededor del 35% de los pacientes diabéticos tienen algún grado de retinopatía diabética en algún momento de su enfermedad. A los 10 años de diabetes mellitus, a los 10 años alrededor sin insulina, alrededor del 70% de los pacientes ya van a tener algún grado de retinopatía diabética. Y a los 25 años se habla ya de más del 80, 85, hasta el 90% de los pacientes. Entonces, el tema de la retinopatía diabética es, para que las personas entiendan, es la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Después de ella viene el glaucoma. Hay algunos países en donde puede cambiar un poquito, pero a nivel mundial se habla de esa estadística, es la principal. Entonces, el tema de la retinopatía diabética es que una vez que ella progresa y llega ya a etapas avanzadas, es muy difícil retroceder de allí. Entonces, una vez que ya se produce el daño del tisular en la retina por la diabetes, ya ese daño está establecido. Hay muchos pacientes que me dicen, doctor, pero ¿por qué sigo empeorando si ya tengo el azúcar en 80? Porque ya tienen 15 años con una diabetes mal controlada, comenzaron a hacer un buen control ahora, pero ya hay un daño establecido. Entonces, tocando un poquito el problema del ojo seco en el paciente diabético siempre va a tener un grado de ojo seco mayor que cualquier otro paciente, porque como se sabe, la microvasculatura es una de las cosas que principalmente se afecta en la diabetes, y en el ojito prácticamente todo es microvasculatura. Muy parecido a las características histológicas del riñón. La glándula lagrimal definitivamente también se ve afectada, el flujo de sangre a la glándula lagrimal, el flujo de sangre a la conjuntiva, a la retina, todos los tejidos se ve reducido, y eso se traduce en que tenemos problemas más importantes de resequedad. Y tocando el tema de la retinopatía diabética, yo pienso que el mejor tratamiento de la retinopatía diabética es el mejor control posible de la diabetes. Todo comienza allí. Por ahí leí un artículo que lo dicen, y me parece también, dicen que el paciente y el endocrinólogo son los que tienen el mayor control
para evitar tener problemas oftalmológicos. Y eso es precisamente tratando de tener el mejor control de su glicemia para que evitar que vengan las complicaciones. Por supuesto, en el ojito hay muchas cosas que se pueden hacer, están desde los tratamientos con láser, la inyección de los medicamentos que se llaman antiangiogénicos, que ya se tiene unos cuantos años utilizando con muy buenos resultados, pero todo es transitorio, o sea, los medicamentos que utilizamos en inyecciones, hay pacientes que tenemos a veces que poner inyecciones dentro del ojito con estos medicamentos una vez al mes, porque no hay otra forma. Ya pacientes tienen láser, ya pacientes le han hecho cirugía para quitar el vitrio y aún así tenemos que seguir colocando inyecciones porque la retinopatía diabética sigue progresando. Anteriormente no existían estos medicamentos, se utilizaban los corticoides dentro del ojito, pero se le ayudaba al paciente con la retinopatía diabética, mejoraban los edemas de la retina, pero entonces terminaban ciegos por glaucoma, ¿okay? O con cirugías de glaucoma, complicaciones asociadas a los corticoides. Entonces, pero definitivamente el mejor control, o sea, la mejor prevención es evitar llegar a que haya retinopatía diabética, y eso es con un buen control de la glicemia. Las lesiones de la retina son lesiones que van muy a la par con las lesiones del riñón. Entonces nosotros, cuando vemos en la consulta ya un paciente con una retinopatía diabética que tiene ya cierto grado de progresión, nosotros siempre, como reflejo, ya hay que referir, hacer una derivación al paciente a nefrología, porque definitivamente ya debe haber algún fallo a nivel renal, algún grado de nefropatía diabética, porque van a la par. Y muchas veces vemos pacientes con retinopatías diabéticas tan severas que ya uno más o menos tiene idea de que el riesgo de mortalidad de esos pacientes es bastante alto por las características de la retina, lo severo que vemos en la retina, ¿no? Nosotros en la retina tenemos la virtud de que es uno de los pocos sitios, o quizá el único, en que un médico puede ver directamente los vasos sanguíneos en vivo, los vemos allí, vemos cómo laten, vemos el brillo, vemos el grosor, vemos cómo se curvan. Entonces eso nos da una muy buena idea de cómo están los vasos sanguíneos a nivel de todo el cuerpo y del riñón. Entonces eso realmente es bien importante, ¿no? Como dice Daniel, un día tuvimos la suerte de compartir una clase con él y nos mostraba justamente unas diapositivas y unos videos de este análisis de los ojos, y es muy interesante saberlo. Recuerden que los vasos sanguíneos son las venas, las vías por donde que circula nuestra sangre, las más pequeñas, ¿no es cierto? Y a veces esas son las más frágiles, que se llenan de glucosa, que se llenan de azúcar, y pues lamentablemente vamos dañando nuestra visión. Se va degenerando el fluido sanguíneo y por lo tanto nuestra visión va dañándose. Y eso es lo que debemos prevenir. Y como ha dicho Daniel, el control adecuado de la diabetes, unas glucosas lo más estables posibles, la medicación a tiempo, la alimentación correcta, son factores que nos van a evitar el tema del daño de la visión, el daño renal y otras complicaciones que muchas de las veces no las traemos a colación. Pensamos que son de un día para otro, pero estos procesos no son así de rápidos, estos procesos son a largo tiempo, y ese largo tiempo está en nuestras manos poder ir mejorando y poder ir cambiando. Así es que cuidémonos desde ya en el tema de nuestros niveles de glucosa, en nuestro control de la diabetes, para evitar, en este caso, el tema de la retinopatía diabética, de los daños de nuestros ojos. Como bien lo decía Daniel, es una de las complicaciones más frecuentes, según decían las estadísticas en el Ecuador en el 2015 o 16, si mal no me recuerdo el año. El 80% de personas que perdían la visión eran pacientes con diabetes descompensados, que pues justamente pasaban a ser parte de esta estadística y de este tema, que ya no es solo una complicación crónica. Recuerden que la pérdida de un sentido es una discapacidad, que no queremos que ustedes la lleguen, por eso estamos hablando de este tema preventivo el día de hoy. Daniel, ¿qué exámenes preventivos deben hacerse los pacientes para controlar su visión, para apoyar a que no se degenere? Y por supuesto el paciente con diabetes, haciendo énfasis. Sí, la evaluación oftalmológica de un paciente diabético tiene que ser obligatoria. Yo pienso que es aceptable que los primeros, a lo mejor 2 o 3 años de diabetes de un paciente que tenga un control aceptable, a lo mejor no es estrictamente necesario que vaya a una consulta oftalmológica, pero ya una diabetes de un poquito más de tiempo, o sea, a partir de 2 o 3 años, al menos debe hacer un control anual. Porque en la consulta hay muchas veces que
ocurre algo en los ojitos, y es que los pacientes cuando van a consulta, usted le pregunta, ¿y cómo siente usted que es su visión? No, yo veo bien. Y cuando medimos la visión, realmente está bajita y vemos el ojito y hay algún problema. Entonces, cuando la disminución de la visión es parecida o simétrica en los dos ojitos, muchas veces los pacientes se acostumbran a ver borroso. Y son pacientes que cuando se les hace prueba de lentes o cuando se les hace un tratamiento para que vean mejor, dicen, yo no me había dado cuenta que veía tan mal hasta ahora, que ahora sí veo bien. Entonces, el paciente, como los cambios van siendo tan lentos, el paciente no se va dando cuenta. Y si no se revisa, definitivamente no se va a hacer diagnóstico y nunca se va a hacer un tratamiento. Entonces, y hay otro factor también, que lamentablemente hay algunos médicos que hacen control de diabetes, pero no hacen un control estricto de la diabetes. Hay pacientes que llegan a la consulta oftalmológica y dicen, mira, yo tenía, ¿cuánto tiene usted de glicemia? La última glicemia que le hayan hecho. No, tengo 200. Y uno dice, pero 200 es alto, es demasiado alto. Y uno sabe, pero yo me siento bien. Perfecto, usted se puede sentir bien, pero sus tejidos están sufriendo cada hora que pase con el azúcar así alta, va a tener problemas. Entonces, dice, pero es que yo antes tenía 300, yo antes tenía 400. O sea, eso no importa. Eso solamente habla del mal control, ya sea de un tratamiento insuficiente o de hábitos en casa insuficientes. Hay pacientes, bueno, pero es que yo me estoy cuidando la alimentación, estoy usando mis medicamentos, pero no hacen ejercicio, no caminan ni 10 pasos al día. Entonces, son muchos factores los que deben ser controlados para poder tener un control adecuado. Entonces, estos pacientes definitivamente nosotros tratamos de hacer tratamientos en el ojito, pero si no hay buen control del azúcar, es bien difícil el manejo. Entonces, en la consulta definitivamente hay que medir la visión, medimos la visión sin lentes, con lentes. Cuando un paciente puede tener muy mala visión por alguna otra causa sin los lentes, y cuando probamos con lentes, si el paciente mejora su visión, no hay problema. Y lo otro es la evaluación de la retina. Aparte de la retinopatía diabética, el paciente diabético tiende a desarrollar otros problemas, entre uno de los más frecuentes son las cataratas, ¿no? La catarata es cuando el lentecito que tenemos dentro del ojo se pone opaco, y eso se traduce en mala visión, en que poco a poco vamos perdiendo visión. Entonces, muchas veces se asocian los dos problemas, a veces hay solo catarata, a veces hay solo retinopatía diabética, pero hay veces que hay los dos. Entonces, una vez al año el paciente diabético debe siempre hacer un control para revisar, sobre todo los pacientes diabéticos tipo 1. Esto sí, no deben esperar 3, 4 años para evaluarse, esto desde el momento del diagnóstico debe evaluarse, porque el paciente, la diabetes tipo 1, como sabemos, siempre el control es un poquito más difícil y tiende a tener una progresión un poquito más rápida. Entonces, hay mucha gente que dice, o quienes opinan que como utilizan insulina, piensan que la insulina es la que causa el problema. Entonces, el tema es que cuando hay que usar insulina o cuando hay que aumentar dosis de insulina es porque la diabetes es de más difícil manejo y es más agresiva. Y eso, por supuesto, se traduce en mayor daño en el ojito y en el resto de los tejidos. Entonces, el control oftalmológico definitivamente es bien importante. Y en la consulta, una vez que uno revisa, muchas veces si uno ve una retina, una visión que está completamente normal, vemos una retina sana o que llamamos no retinopatía diabética, o sea que no hay ningún cambio para retinopatía diabética, esos pacientes simplemente se pueden hacer su control oftalmológico al año. Y en quienes vemos algún cambio en la retina, por leve que sea, muchas veces solicitamos las angiografías fluoresceínicas de la retina, que es una angiografía como tal de la retina, en donde podemos ver el funcionamiento, las características y el funcionamiento de los vasos sanguíneos, y eso nos permite identificar con bastante detalle problemas desde etapas bastante tempranas. Y están las tomografías de la retina, que no son iguales que las tomografías que se hacen en los tomógrafos para hacer cráneo y otras cosas. Es un equipo como el que se utiliza para tomar la medida del ojito, es muy sencillo. Y nos da una imagen muy bonita, microscópica de la retina, en donde podemos ver también ciertos cambios que son frecuentes en la retina, como por ejemplo los edemas maculares, que es la acumulación de líquidos en la parte central de la retina, que es una de las principales causas de disminución de la visión en el paciente diabético, y que es algo perfectamente tratable siempre y cuando se haga el estudio y se haga el diagnóstico. Y ahorita, a manera informativa, hay unas tomografías nuevas que son los angio-OCT, que son estudios que no están reemplazando la angiografía, pero o sea, en los cuales se puede percibir o detectar cambios muchísimo más temprano todavía que los que se puedan detectar con los estudios convencionales. Y aquí en Cuenca, yo creo que en cualquier momento ya se va a disponer de esos equipos. En Arizabala creo que están por adquirir uno. Entonces, bueno, hay muchos estudios que se pueden hacer para tener un buen control y seguimiento del paciente diabético.
anteriormente las recomendaciones que se daban era el examen de fondo de ojo, que lo consideran un examen preventivo. Es como que el examen más conocido por el paciente, ¿no es cierto? Es el que se lo realizan cada año, que le piden muchas de las veces cuando su médico tratante lo recomienda, dice hágase un examen de fondo de ojo para ver cómo está. ¿Cuál es la función de este examen? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que podemos ver con este examen? Y es donde podemos ver directamente la retina, porque en la retina es donde precisamente se van produciendo los cambios. La retinopatía diabética es el daño a nivel de la retina causado por la diabetes. Entonces, hay un montón de lesiones que pueden ir apareciendo allí, desde sus formas tempranas hasta las formas más avanzadas. Están las microaneurismas, están las hemorragias dentro de la retina, están la acumulación de las lipoproteínas, que son los exudados duros clásicos de la retinopatía diabética, que son por un lado por descontrol generalmente del perfil lipídico del colesterol en sangre, y por otro lado porque, como tú decías, las altas concentraciones de azúcar en la sangre van haciendo que el vaso sanguíneo, el endotelio del vaso sanguíneo se vaya dañando, y entonces va aumentando su permeabilidad. Y por ahí comienza a filtrarse líquido, comienza a filtrarse lipoproteínas, proteínas y muchas veces sangrado. Entonces, todo eso nosotros podemos verlo en la retina directamente viendo. En la retina nosotros vemos, como dije ahorita, los vasos sanguíneos, las arterias, las venas de la retina, y podemos ver tejido nervioso, como que viéramos la fibra, las neuronas de la retina. Y eso es algo que precisamente es una gran ventaja, que nosotros podamos verlo directamente. Entonces, generalmente se dilata la pupila y con algunos aparatos que hay en la consulta, un estudio bastante sencillo, se puede ver con mucho detalle y ya podemos tener una muy buena idea de las condiciones de esa retina, y en base a cómo veamos, uno decide si toca realizar algún tipo de estudio especial o si simplemente observar. Muy importante todo lo que hemos escuchado en este espacio. La tarde de hoy creo que ha sido muy enriquecedora para seguir incrementando nuestros conocimientos en pos de mejorar nuestra salud y sobre todo nuestra calidad de vida. La visión, un sentido tan importante como los demás, que nos ha permitido disfrutar de muchos espacios y que nos seguirá permitiendo. Pero recordemos que debemos aprender a cuidarla también. Nosotros consideramos que tenemos todo y que debemos descuidarnos. A veces nos preocupamos más de una situación y nos olvidamos de la otra. Recordemos que somos seres integrales y que cada una de las partes de nuestro cuerpo debe ser cuidada y considerada de la mejor manera. Por eso tenemos especialistas, subespecialistas para cada uno de estos espacios. Por eso el doctor Daniel Guarache nos ha acompañado la tarde de hoy para explicarnos muy claramente sobre el cuidado de nuestros ojos, un tema muy importante pedido por ustedes, de los cuales también les agradecemos de que sigan preocupándose por cuidarse mucho y conocer más sobre su salud. Daniel, el tiempo es oro, nos hemos demorado casi 40 minutos y podemos seguir hablando mucho más. Yo creo que es un tema muy importante, nos has despejado muchísimas dudas, te agradezco mucho. Un mensaje de despedida para las personas que nos están viendo esta tarde. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Yo pienso que el éxito en el control de un paciente diabético tiene que comenzar porque el paciente entienda lo que tiene, ¿ok? O sea, acepte que tiene diabetes, entienda bien qué es la diabetes y que entienda bien qué debe hacer para evitar las complicaciones. Y hay muchísimos estudios estadísticos y de costos en los cuales para un paciente es mucho, pero muchísimo más costoso tratar como tal la diabetes que prevenir todas sus complicaciones. Y cuando vemos el porcentaje de pacientes que pueden llegar a la ceguera por un mal control de la diabetes, realmente es bien alarmante, y las estadísticas cada vez están en alza, ¿no? Aquí se habla, creo que al año se están diagnosticando alrededor de 30 y pico mil diabéticos al año, por año. Entonces, es una estadística realmente que es preocupante, porque ahorita, bueno, por supuesto, el tema de los hábitos alimenticios, la falta del sedentarismo, el cigarro, todos son factores que definitivamente influyen, y que a largo plazo, por supuesto, vienen todas, como digo, la diabetes pasa factura en algún momento, igual que la hipertensión, y si van asociadas estas dos, por supuesto, la morbimortalidad es más alta todavía. Entonces, el mensaje es primero a entender, a aceptar que está el problema y que hay que atenderlo, y segundo, que pienso que es bien importante que el paciente entienda bien qué es lo que tiene, porque entendiendo lo que tiene, por supuesto, él va a ser más fácil para que él tome las conductas adecuadas para su cuidado. ¿Okay? Muchísimas
Muchísimas gracias, Daniel. Y te quiero contar que la Casa de la Diabetes abrió su centro médico integral. Tenemos todos los servicios con un equipo multidisciplinario para el manejo de la diabetes, como endocrinología pediátrica, nutrición, psicología, podología, medicina del deporte. Y pues muy pronto estaremos en conversaciones con Daniel para ver si él nos quiere apoyar y quiere apoyarles también a ustedes para hacerles el control oftalmológico. Ojalá que en las mismas instalaciones de la Casa de la Diabetes, que como ustedes saben, para las personas que se engancharon recién la tarde de hoy, estamos en la Paucarbamba 375 y Los Fresnos. O si no, hagan su consulta por medio de nuestra página web, que es www.casadeladiabetes.org.es. Vamos a estar encantados de poderles apoyar y sobre todo de poderles educar también en el tema del control y su cuidado de la salud. Daniel, esperemos pronto poder contar con tu presencia también en este espacio, que nos apoyes para poder apoyar a nuestros pacientes en el cuidado oftalmológico que consideramos que es importantísimo en el control y cuidado de la diabetes. Muchas gracias, Fernanda, y saludos a todos. Muchas gracias a ustedes, que tengan una magnífica tarde y nos vemos el próximo jueves. No dejen de dejarnos sus mensajes con los temas que quieren que sigamos tratando. El próximo jueves, noviembre ya, hablaremos mucho sobre diabetes porque estamos en el mes de la diabetes. Recuerden que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y tendremos muchas actividades en la Casa de la Diabetes. Así es que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Que estén muy bien.